Wilson Castañeda es el director de la Corporación Caribe Afirmativo. Con él conversamos acerca de lo que ha ido pasando en el marco del paro nacional con la población LGBTI en esa subregión donde tiene incidencia esta organización de la sociedad civil y, por supuesto, cuáles son hoy las perspectivas reales de que el mes del orgullo sea un mes efectivamente para celebrar la diversidad. Wilson a esta hora comienza contándonos qué pasó precisamente en el paro nacional en Soledad Atlántico. Pues mira, lo que pasa es que hay dos antecedentes. Uno, estos paros, estas movilizaciones sociales que empezaron en el 2019 y la pandemia. Son dos realidades que estamos viviendo en Colombia, pero que son estructuralmente, que afectan estructuralmente a toda la sociedad, pero particularmente a los grupos poblacionales más excluidos, y ha develado la realidad del movimiento LGBT. Es decir, yo creo que aquí en Colombia, por ese mundo globalizado que tenemos, esa conexión con los Estados Unidos, veníamos construyendo una agenda LGBT muy rosa, muy estadounidense, muy matrimonio igualitario, muy ley de identidad de género, que las parejas homoparentales podamos adoptar. Todo eso es maravilloso, no lo estoy desconociendo, pero como funcionó en Estados Unidos o funcionó en Europa, iba a funcionar igual en Colombia, y efectivamente en términos legales puede funcionar. Pero aquí hay una realidad social y estructural que habíamos olvidado, es decir, el movimiento LGBT ni las ONGs hablaban de pobreza y diversidad sexual, etnicidad y diversidad sexual, diversidad, expresión de género, identidad de género y habitacionalidad de calle. Y lo que ha hecho la movilización social y la pandemia es como develar, como decir, mire, es que las personas LGBT son pobres, mire, están llevadas del berraco, mire, están en situación de calle, mire. Entonces, claro, no, eso no es nuevo, siempre ha estado, pero lo habíamos ignorado. Entonces, ese es como un primer reto, Sebastián, que hemos identificado desde Caribe Afirmativo, y es que yo no sé si podamos decir gracias, pero la pandemia y la movilización social nos están diciendo como, miren estas realidades que siempre han estado presentes, y puede ser que no las ignorábamos, pero no le dábamos la dimensión necesaria que debían tener. Y de otro lado, esta realidad ha develado un asunto en la cultura ciudadana. El movimiento LGBT, como ningún otro movimiento social en el país, ha hecho un ejercicio juicioso de incidencia política. Yo me atrevo a decir que si alguien hace un estudio comparado del movimiento feminista, del movimiento afro, el movimiento de derechos humanos, es que se hace el movimiento de la diversidad sexual o LGBT el que ha sido más exitoso en poco tiempo en incidencia política. Ese es un movimiento muy joven, y la manera tan acelerada como ha logrado permear la Corte Constitucional, el cuerpo legislativo, los gobiernos territoriales es muy significativa. Pero se nos ha olvidado, o hemos dejado la incidencia solo para la clase política, y se nos ha olvidado la cultura ciudadana. Es decir, tú no ves al movimiento LGBT permeando la acción comunal, el vigilante, la tendera, la señora del parque, el vecino, el amigo, y ahí es donde se han cultivado prácticas de desprecio, prácticas de odio, prácticas prejuiciosas hacia las personas LGBT, que finalmente se convierte en un lugar común que reproduce prejuicios. Entonces, claro, un elemento tan sutil como las arengas de las movilizaciones sociales, y tú escuchas expresiones homofóbicas. Entonces, por ejemplo, que en las arengas griten el que no salte es marica. Ya hay un asunto despectivo que está pegado en la ropa popular. Y en medio de todo eso aparece el caso de Soledad, por el que me preguntas, y un poco para la claridad de los oyentes, el caso de Soledad es muy grave por 5 asuntos. Primero, hay un grupo de jóvenes manifestándose. La policía los empieza a repeler porque se están movilizando, y los jóvenes, por el temor que les genera la policía, salen corriendo hacia sus casas, y la policía va en persecución de ellos. Entonces, primer asunto, un hecho legítimo, que la movilización social empieza a ser hostigado por la policía. Segundo asunto, se refugian en la casa de uno de ellos. Es un grupo significativo, o sea, fueron 3 capturados, pero el grupo era un poco más, como 10 personas, y la policía entra y sin una orden judicial previa, segundo error, entra al domicilio
donde estaban ellos resguardados, y a los que asumieron el liderazgo de defenderse de la agresión policial decide detenerlos. Tercer error, no hay una motivación, sino exigiendo un derecho y hay una detención. Los llevan inicialmente a un CAI de la policía cercano, y en ese CAI les dicen que pues, van a ser puestos a órdenes judiciales porque están vandalizando la ciudad. Ellos no encuentran explicación y les dan la posibilidad de hacer una llamada. Ellos hacen la llamada e indican a la gente que llaman, los policías le dicen, indiquen que los vamos a llevar a la estación de policía del barrio San José. Soledad es un municipio aledaño a Barranquilla, está conurbado con Barranquilla, como decir Bello y Medellín, y los iban a trasladar como de regreso a Barranquilla a la estación de San José. Entonces esa es la información que dan ellos a sus familiares. Por supuesto, los familiares se van a la estación de policía de San José, pero al final la policía cambia de decisión y se va y los conduce hacia la estación de policía de un sector en Soledad que se llama Soledad 2000. Entonces, claro, la familia se desorienta y ellos llegan al lugar de reclusión y no hay quien les acompañe. Cuarta situación, llegan al lugar de reclusión, es un calabozo, es decir, no están al orden del IMPEC, no es una alcaldía, no está interviniendo la fiscalía, no es la URI, es un lugar de custodia de la policía. Y allí son llevados al calabozo y de los 3 jóvenes detenidos, un joven es abiertamente homosexual, es afeminado mayoritariamente. Entonces, la policía lo entra al calabozo donde hay otras personas detenidas por múltiples delitos y la policía le indica a los demás detenidos que quien ha entrado es una persona homosexual y empieza la policía a liderar acciones denigrantes y violatorias de derechos hacia este ciudadano por parte de las otras personas privadas de la libertad solo por el asunto de ser un hombre homosexual. Pasa una situación muy complicada, muy dolorosa para el ciudadano que ha sido retenido. Después es sacado de allí para ponerlo a órdenes de un juez de control de garantías y en ese ejercicio de ir al juez de control de garantías es advertido por la policía que si él denuncia lo que ha pasado van a tomar represalias contra él. El ciudadano le obligan a firmar el libro que firmas cuando sales de la estación de policía. En ese libro hay una pregunta que es, ¿usted fue bien atendido? El ciudadano respondió que sí, tenía la amenaza, que si decía que no lo iban a dejar retenido. Se va al juez de control de garantías, él pide hacer, ellos están los 3 juntos, piden hacer una llamada para una protección judicial que ofrecemos en Caribe Afirmativo. No había señal dentro del lugar donde se hacía la audiencia y ellos que han aprendido de derechos pues deciden guardar silencio. Entonces el juez de garantía los deja en libertad. ¿Por qué hago señalamiento de esto? Porque una de las cosas que la policía ha usado a su favor cuando el evento se hizo público es decir, eso es mentiras, porque en el libro dijeron que los trataron bien y ante el juez de garantía no dijeron nada. Pues, a ver, hay que tener los dedos de frente para saber, cuando yo tengo a mi victimario al lado, pues no voy a decir eso que parece tan fácil decir. Y finalmente, a tu pregunta, Sebastián, de esta situación nos preocupan 3 conductas. Primero, las afectaciones psicosociales a la víctima, que es como donde priorizamos la atención inicial. Nos preocupa porque aquí hay unos daños colaterales en el bienestar individual y colectivo de las víctimas que los perpetradores no miden. En segundo lugar, nos preocupa el lugar de poder de la policía. La policía, la decisión que tomó fue abrir una investigación interna. Eso no significa nada. Necesitamos es que la Procuraduría haga uso de su poder preferente e investigue y que los policías sean retirados o por lo menos suspendidos en sus actividades mientras que avance la investigación. Y en tercer lugar nos preocupa porque se sigue criminalizando la protesta social, pero sobre todo, y esta reflexión la hemos compartido con el movimiento de mujeres, la movilización social que empezó a ejercerse en Colombia desde el año 2019 es una movilización social que ha generado una especial afectación a los grupos más vulnerables,
las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afrocolombianos, los LGBT, y una afectación que viene dada mayoritariamente por la fuerza policial. Entonces, en Caribe Afirmativo creemos que este es otro de los muchísimos más casos que tenemos en Colombia para decir que no da espera una reforma estructural de la policía, porque finalmente está generando terror en la ciudadanía. Yo quiero que hablemos de el comandante, en este caso el comandante Cabrera, que dice: vamos entonces a abrir una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades. Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, la captura fue legalizada ante el juez. Cuando uno lee el relato del comandante, hicimos todo dentro de los protocolos. Ellos dicen que se les atendió bien, obviamente ellos salen a decir no, nos trataron como carne fresca que llegaba a ese CAI, y pues en este momento estamos hablando de que, pues, como usted dice, probablemente no pase nada con estos agentes. Esta es la misma policía con la que ustedes han trabajado, y quiero que hablemos también de ese tema, de esa paradoja entre las jornadas, entre la policía tiene brigadas especiales que atienden problemas de familia, de género, de diversidades, pero se siguen presentando estos asuntos. ¿Qué ha hecho falta entonces? ¿Cuál es el compromiso real de una policía que, por un lado, asiste a un taller sobre diversidades, y por otro, cuando llega un hombre homosexual a un calabozo, pues básicamente llega es al matadero, como pueden leer en esa expresión? Mire, Sebastián, yo creo que aquí no hay presunción de prejuicio o presunción de homofobia o presunción de discriminación. Aquí hay prejuicio, hay discriminación y hay homofobia. O sea, yo creo que la policía ha demostrado con estos hechos y con estos actos que estructuralmente tiene unas prácticas violentas y prejuiciosas hacia la ciudadanía en general y hacia la población LGBT en particular. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y no es que yo le esté dando el beneficio de la duda a la policía, es que la policía tiene el control, tiene el poder. Y que un policía a un ciudadano no solamente le viole sus derechos, sino que haga uso de su diversidad para generar prácticas de inhumanidad e indignidad, no tiene presentación. No tiene presentación, y yo creo que una conducta de esa ya es meritoria de una expulsión de la institución, porque es gravísima. En segundo lugar, como tú lo adviertes, la policía en el año 2008, en una evaluación que hizo Naciones Unidas identificó que la policía tenía altísimos niveles de homofobia y transfobia en su estructura, sobre todo en sus procedimientos. Era la vicepresidencia del presidente Santos. Y se tomó una decisión, estaba el general Naranjo, de reformar la policía. Y la policía salió con bombos y platillos a decir en el 2009 y después en el 2010 que tenía una directiva que iba a respetar y proteger los derechos de las personas LGBT, restituyó a una coronel de la policía que había suspendido por lesbiana, Sandra Mora, la volvió a restituir en la policía, y empezó a trabajar, y entre esos con Caribe Afirmativo. Hicimos muchos talleres. Yo creo que si alguien se ha formado en LGBT en Colombia, la policía debe tener doctorados. Se han formado, se han capacitado, han hecho cursos, hacen talleres, sacan cartillas, sacan documentos, pero hoy tenemos que decir, un poco con mea culpa, que no ha servido para nada, que esto no se soluciona con capacitaciones, con formaciones, se soluciona con compromisos estructurales y cambios en los procedimientos, punto. Cada que nosotros oficiamos a la policía que está haciendo para mejorar el comportamiento con personas LGBT, nos comparten fotografías donde tú ves los policías sentados en un taller. Eso no es una respuesta. Requerimos indicadores, que la policía diga, mira, tenemos estos indicadores y así medimos, y así sancionamos, y así prevenimos. Entonces, ese es un problema. Y en tercer lugar, Sebastián, lo que ocurre con la policía es un problema estructural, y es que este conflicto armado que hemos tenido en Colombia cometió un grave error, y es que hizo de la policía un actor del conflicto. Entonces, en Colombia, a diferencia de otros países, la policía empieza a ser un cuerpo armado, un cuerpo reactivo, no un cuerpo protector, no un cuerpo cívico. De hecho, que lo dirija un Ministerio de Defensa ya es problemático. Y aquí en Colombia, hace un par de años, todos los sectores sociales, poblacionales y políticos y estatales empezamos a transitar hacia la paz. Okay. La sociedad civil transitó a la paz, la fiscalía está tratando de transitar a la paz, la defensoría del pueblo, y la policía no. La policía sigue empeñada en la guerra,
y sigue con reacciones violentas y sigue viendo en la ciudadanía un enemigo. Entonces, yo creería que con esos tres argumentos hay herramientas suficientes para decir que lo que está demostrando este comportamiento brutal de la policía en estas manifestaciones sociales es que ya la policía colombiana cumplió su ciclo y que es inminente y rápida una reforma porque tienen comportamiento de un actor violador de derechos humanos. Yo quiero volver al tema del principio, Wilson, y cuando pensamos en esa cosa que hoy llamamos soft power, o poder suave, que Corea está ejerciendo a través del K-pop, que uno pensaría que programas como Orange is the New Black con personajes abiertamente transexuales, con debates sobre lo transexual en el espacio, y usted lo dice, la agenda, hemos sido muy americanos y muy europeos en la agenda propia, y estamos esperando que ese soft power, que ese poder suave desde la cultura popular, desde las redes sociales con influenciadores del maquillaje que son abiertamente trans, haya un cambio en estas generaciones. Pero cuando nosotros nos vamos por fuera nos encontramos con que Florida acaba de decir ninguna atleta mujer transgénero puede competir como mujer en disciplinas femeninas, y quiero que hablemos un poco de esa paradoja, de cuándo o cómo poder encontrar esa generación del siglo XXI que no tiene miedo a ser no binaria, no conformativa, transexual, bisexual abiertamente, y esta generación o estas instituciones que siguen teniendo en su núcleo ético este asunto de que si es afeminado puede ser sometido, si es lesbiana puede ser sometida, si es transgénero no es persona. Hablemos un poco de ese momento histórico en el cual estamos celebrando el orgullo, y creo que también te lo he compartido con memes. Muchas empresas van a vestir con la bandera del orgullo su logo en junio, y en julio van a volver a los colores institucionales. ¿Cómo hacer que estos dos mundos se encuentren? El mundo en el que viven las personas LGBTI y el mundo en el que las instituciones que tendrían que reconocer y proteger la diferencia pues no lo están haciendo. ¿Cómo hacemos para que se dé como ese encuentro de mundos, si se quiere? Mire, junio es para el movimiento LGBT como el Día de la Madre, para las mamás. Okay. Entonces, todo el Día de la Madre, todos los hijos son queridos, le dan flores, le dan besos, la adoran, el otro día son unos tal por cual. Más o menos, lo que tú dices es muy particular, porque entonces ya uno ve todos los posts en las páginas web de las empresas, de los negocios, la banderita arcoíris, todo el mundo usa la banderita, todo el mundo usa el perfil. Y efectivamente, en medio de todas estas situaciones, Sebastián y la gente que nos está escuchando, uno empieza a dar cuenta de que parece el mundo ideal. O sea, junio parece el mundo ideal y a uno lo felicitan. Yo recuerdo que yo vivo en una ciudad que es Barranquilla, donde la alcaldía no hace nada por los LGBT, no existen, pero por ejemplo no hay junio que no levante el teléfono a la secretaria de Cultura, el secretario de Salud, al mismo alcalde, y diga yo quiero mucho los LGBT, pero después la vida sigue igual. Con lo que tú dices de lo que pasa con las atletas en Florida, a mí me preocupa mucho una cosa, y es que el movimiento, el avance en la igualdad se mueve como el péndulo del reloj. Avanzamos y retrocedemos. Hoy hay unos fuertes vientos de retroceso. Hoy hay un montón de movimientos políticos, sociales y culturales, por ejemplo, pidiendo echar atrás el matrimonio igualitario. Hay un montón de movimientos sociales y políticos diciendo que un poco la responsabilidad de la crisis social ese es el movimiento LGBT. Y uno dice increíble, es decir, uno dice, ¿de qué siglo me estás hablando? Porque uno pensaba que el odio estaba desterrado, pero ahora está regresando con todo su furor. Entonces, yo creo que eso hay que entenderlo de dos maneras, Sebastián. De un lado, de que lo que te decía al principio, nos hemos encargado de hacer un gran lobby en las altas esferas, pero tenemos que transformar la estructura de la sociedad. Y eso se transforma, y no quiero decir que lo que se ha hecho no es importante, es muy importante, y agradecemos a quien se quemó las pestañas haciendo incidencia en el Congreso, en la Corte, pero hoy requerimos hacer incidencia en las comunidades, en las familias, en las escuelas, en los lugares de acogida, para hacer un cambio estructural. Y de otro lado, es que nos toca desarmar el odio, es que esta sociedad odia. Y lo que pasa es que el odio no se ha acabado, sino que se ha mimetizado. Entonces, a ti hoy nadie te dice que es homofóbico. Eso está muy mal dicho. O sea, si tú sales a hacer una encuesta, nadie es homofóbico porque es políticamente correcto decir que no.
Pero la segunda frase que viene después es muy homofóbica. Entonces la gente te dice, no, yo no tengo problema con los LGBT, punto y seguido, siempre y cuando no se metan conmigo, siempre y cuando estén por allá. Entonces viene el complemento de la frase, que es totalmente excluyente. Y ese es el gran reto que tenemos, y yo creo sobre todo que es un reto que tenemos porque de lo contrario todos estos avances parecen de papel. Colombia es un país que no le niega un decreto a nada, una política pública a nadie. Entonces, aquí mucha gente pensó que hace 7 años, cuando la Corte empezó a reconocer el matrimonio igualitario, la gente dijo, no, ya. Yo recuerdo que justo hace 5 años, cuando salió la última sentencia de la Corte que dejó en firme el matrimonio igualitario, cuando eso pasó, un periodista vino a Caribe Afirmativo y nos hizo una pregunta como, bueno, entonces esto significa que ya se van a acabar las ONGs LGBT, porque pues ya se pueden casar, ya pueden adoptar, ya. Y nosotros decíamos, bueno, ojalá, porque uno siempre cree que esta misión termine, porque ya la sociedad es igualitaria. Pero tal como tú me lo has preguntado en esta entrevista y con los ejemplos que has puesto, pues no solamente todavía la igualdad no es una realidad, sino que cada vez aparecen nuevas formas de desprecio, nuevas formas y muy sofisticadas de discriminación, y eso hay que irlo erradicando, porque es que la desigualdad siempre va a ser una motivación de exclusión en la sociedad. Wilson, yo quería preguntarle ya para terminar esta conversación un poco acerca entonces de los temas que no estamos logrando. Obviamente pues ya podemos, hay unión marital de hecho para parejas del mismo sexo, hay reconocimiento patrimonial para estas parejas, yo puedo heredar la pensión de mi esposo si él se muere el día que yo me case. Obviamente el tema de la adopción sigue siendo como si Wilson y Sebastián se casan y el hijo biológico es de Wilson, pues listo, que entonces lo cuide también Sebastián. Pero en este péndulo, ¿qué estamos dejando de lograr entonces? ¿Qué falta y qué temas siguen quedando como en el plan de trabajo de Caribe Afirmativo, que finalmente este trabajo no ha dejado que aparezcan efectivamente como la campaña o como el trabajo de incidencia comunitario o como el manual para entender un poco temas que tienen que ver con la población? Tú hablabas ahorita de un problema ético. Yo quiero apelar a un filósofo que es Hegel. Hegel decía que las estructuras de la sociedad son estructuras éticas, lo que él llamaba eticidad. Y él decía que la eticidad son las instituciones que están hechas para garantizar que la gente pueda vivir su proyecto de vida. Yo creo, Sebastián, que ese es un asunto institucional, es un asunto ético. Requerimos una transformación profunda de las instituciones. Tú empezaste esta entrevista preguntándome por la policía. Esa es una institución que tiene una corrupción ética, y necesitamos que la policía sea un proyecto institucional cuya eticidad sea garante de los derechos de las personas LGBT. Y así puedo ponerte todas las instituciones. Entonces yo creo que requerimos, de un lado, una estructura institucional que cumpla parámetros de eticidad, entendiendo la eticidad como propone Hegel, que las instituciones tienen su razón de ser en el bienestar de la ciudadanía, no lo contrario. Y lo segundo, requerimos entender que bienestar de la gente es felicidad, es proyecto de vida. Es que cada ciudadano y ciudadana, gay, bisexual, trans, no binario, donde esté, en el campo, en la ciudad, el proyecto de vida que tenga, pueda ser feliz, y que su orientación sexual, identidad o expresión de género no sea motivo de limitación de la felicidad. Ese es el mejor medidor, porque es que estamos en unos estados legalistas. Entonces la gente cree que ser feliz es que en el documento de la alcaldía digan afro, mujeres, LGBT. No, ya, felices porque estamos en el documento puestos, o porque el alcalde hizo la bandera el día del orgullo allá en el balcón de la alcaldía. No, la realización de las agendas sociales se mide cuando el ciudadano en su vida, la que sea, experimenta que puede ser feliz, que se puede realizar integralmente, tiene acceso a derechos, a educación, a trabajo, a salud, a bienestar, y que su orientación sexual no es impedimento. Y es que ahí es donde empieza a aparecer el asunto, porque claro, a ti te dicen en un país como Colombia, la educación es un derecho de los colombianos, porque cuando tú eres una mujer trans, eso no empieza a ser tan derecho, porque hay un montón de condicionantes. Entonces finalmente o renuncias a tu identidad de género o ejerces el derecho, y eso es lo que nos pone en jaque en este país.
Muchísimas gracias, Wilson, por esta conversación y como siempre compartir todos estos temas con la voz de la Universidad de Antioquia. Pues muchas gracias y aprovechando que estamos en Antioquia y en la Universidad de Antioquia que tiene esa presencia territorial, el mes de junio empezó en la gobernación de Antioquia con la iluminación del edificio de la gobernación con los colores trans. Okay. Y yo quiero ahí leer un mensaje muy potente para cerrar mi entrevista. Primero, saludar que sea el edificio más importante de la política del departamento la que asuma este compromiso. Segundo, que lo haga pensando en las personas trans, porque es más fácil pensar en los gays que en las lesbianas. Y tercero, que sea en un departamento que tiene una deuda histórica por releer esa riqueza de la diversidad en lo territorial. Porque el movimiento LGBT tiene un peligro muy grande y es su centralismo y su urbanismo. Entonces pensamos que para yo ser una persona realizada tengo que irme para Nueva York, para Bogotá, para Medellín y tener prácticas capitalistas, urbanas. Yo creo que en Antioquia tenemos un reto en cada subregión de entender la dinámica de cómo ser una persona feliz, gay, lesbiana, bisexual, trans o no binaria en esa territorialidad antioqueña en la que me he ubicado. Y yo esperaría que este edificio, iluminado con los colores trans, que entiendo que va a estar iluminado todo el mes, ya ustedes verificarán si así es, pues sea señal de un compromiso de que el departamento le apueste a ser un territorio desde el Urabá hasta el suroccidente, desde Puerto Berrío hasta los límites con el Chocó, que las personas realicen su proyecto de vida sin impedimento por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Y en algún momento esperamos tener una gobernadora trans o un gobernador trans, ¿por qué no? Pues sí, pues por supuesto, y esperamos, están abiertas las candidaturas ya para el Congreso de la República y la presidencia. En Antioquia hay muchos talentos y pues esperamos que puedan muchas ciudadanas y ciudadanos LGBT y no binarios y no binarias candidatizarse y que podamos efectivamente permear los espacios de toma de decisión de nuestro país. Wilson, muchísimas gracias. A ti, Sebastián, y a todas las personas que nos oyen. Gracias. En la Universidad de Antioquia celebramos la diferencia. Somos UDA Diversa.